Sí, porque la verdad, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Se contradicen, eh, no son compatibles, o sea, no tienen una misma ideología. Mira, entre muchas cosas, en el Antiguo Testamento, o los que los judíos este, le llaman lo que es la Biblia hebrea, el Tanakh, ¿verdad? Donde está la Torá, la ley de Dios. Es un libro este, basado en leyes, basado en historia, ¿sí? Y el Nuevo Testamento es un libro basado en creencias, en dogma. Claramente se ve donde se intenta introducir una nueva ideología. Y esto lo hace Pablo, lo hace eh, Pedro y los que quedaron de apóstoles se dedicaron a fundar una iglesia, que esa no era la orden de Jesucristo, porque lo que Jesucristo había dicho que expandieran el evangelio, o que comunicaron lo que había pasado ahí, ¿no? Que él era el Mesías y todas esas cosas. Entonces, hay una gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en lo que es la, este, el Tanakh, la Biblia hebrea, no se menciona ni al diablo, no existe ni el infierno, no existe el pecado original y siguen esperando un Mesías. No reconocen a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. No reconocen el pecado original, ¿verdad? Porque el judaísmo está centrado más en esta vida, en llevar ciertas reglas, en llevar ciertos estatutos que Dios pide, en llevar la obra, en ser justo con el desposeído, rescatar al poner a salvo al que sea presa de algo, y eso a la postre te va a llevar a una vida eterna. Pero no se enfocan en tratar de descifrar, como los cristianos que están empecinados en descifrar cuándo va a llegar el Mesías, el segundo regreso de Jesús. Hacen malabares y hasta han tergiversado las escrituras, las han hecho traducciones, han cambiado palabras para que encaje su ideología, ¿verdad? Entonces, la ideología cristiana está tan mal fundamentada, que ni ellos mismos se ponen de acuerdo. ¿Cuántas ramas del cristianismo existen? Empezando por el catolicismo, que en aquel tiempo nació más como judaísmo, que después fueron desprendiendo, porque mantuvieron muchos años, mantuvieron las ideas eh, judías al extremo. Uh-huh. Están, ¿qué te gusta? Los testigos de Jehová, que se van a otro extremo, que ellos, Jesús es el Hijo de Dios, pero no es al que veneran al Padre. Ajá. Hablan de 144,000 que van a reinar en el cielo, no comen sangre, no festejan cumpleaños, no asisten a fiestas, así, no sé, y cosas así. Están los cristianos tradicionales, como quien dice que no ven a la figura de María como algo importante en el Evangelio. eh, mm, Hablan más del pecado, del infierno, de la salvación, de sigue esto, sigue el otro.
para que no peques, para que seas salvo. O sea, buscan más que nada la salvación individual. O sea, yo dejo y chingue su madre, o sea, los demás, eso es su pedo, ¿no? Entonces, lo ven de esa manera, contrario al judaísmo. El judaísmo es una creencia colectiva, que donde el objetivo no es salvarte, aunque termines haciéndolo. El objetivo es servir, es el comportamiento en esta tierra, en hoy, con el prójimo, lo que hablan las leyes, la Torá, lo que hablan las leyes que escribió Moisés, que fueron entregadas por Dios. Los cristianos dicen que esa ley ya fue abolida por Jesús. Es una de las tantas contradicciones que caen, porque los judíos hablan del Mesías, que va a ser una persona que va a seguir las reglas, las leyes, y ellos dicen que Jesús no seguía las leyes, ¿verdad? Que sanaba en sábado y entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, el judaísmo y el cristianismo sí están muy contrapuntados, aunque el cristianismo tomó los libros de la Biblia hebrea, incluyendo la Torá, y los adoptó y formó la Biblia, recopiló los libros y creó un libro que le creen que es sagrado, que está escrito por Dios. Es tanta la creencia que hay sitios cristianos donde te quieren poner la Biblia, con ella te vas a quitar un dolor. ¿Eh? Sí, la Biblia tiene aspectos espirituales, pero no deja de ser un libro. Y los judíos no. Los judíos no ven su libro como algo sagrado o algo así. El libro no es sagrado. Ellos ven sagrado a lo mejor lo que está ahí escrito, pero su idea va más allá de algo. Su idea es más filosófica, más en los actos, en el sano juicio, en despegarse de la idolatría. Ellos se confrontan entre ellos, se cuestionan entre ellos, porque dicen que así crecen. Y el cristianismo no, el cristianismo tú vas, te sientas y un pastor se la avienta a las 2 horas, no sé cuántas, y después, si tú eres una pregunta tú que no te cuadra, cuidado y la hagas, porque te van a tachar de que estás siendo tentado por el diablo, que te falta fe, que estás pecando y que la Biblia no la quieras entender porque eso está hecho nada más para, no sé, escrita para gente tocada por Dios, no sé, ¿no? Demeritan y dicen que Jesús, que ya no están en la ley antigua, pero en la ley antigua está lo del diezmo, pero eso sí está vigente, lo que no está vigente lo demás. Pero te citan citas, ahora sí que valga la redundancia, te sacan citas de la ley hijos de eso. Y es de cuenta que te las ponen como si, no, es que aquí dice que si tú haces esto, oye, pues no, que ya no funciona esa ley. ¿Eh? Porque los mismos judíos, los versículos de la Biblia que según los cristianos o según el cristianismo, hablan de la venida de Jesús, los mal tergiversan para tratar de encajar a Jesús en el libro antiguo, en el Tanakh, y hacen maroma y teatro, ¿sí? Entonces, cuando tú te pones a ver eso, ¿por qué no creen en el pecado original? Porque
Los cristianos creen o piensan, porque más adelante los que crearon la iglesia cristiana pusieron o dan a entender que la serpiente, que el Satanás a través de la serpiente, habló y fue el que tentó a Eva. Pero la Biblia es muy clara. No sé cómo serían los animales en ese tiempo, pero la Biblia habla de que la serpiente era de las más astutas. ¿Tú crees que Dios no hubiera mandado escribir ahí por inspiración? Y Satanás usando a la serpiente y hizo que Eva pecara. No, pone la serpiente resultó ser de los animales más astutos y los engañó. Que en realidad no los engañó, la serpiente les dijo la verdad. ¿Eh? Entonces, porque Dios les dijo, no coman, pueden comer de todos los árboles, menos del fruto del conocimiento de lo bueno y lo malo, porque ciertamente ese día morirán. Y no murieron. Y sí pasó lo que dijo la serpiente, que se hicieron del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Entonces fue ahí donde dijo Jehová, no, pues ¿saben qué? Mejor vamos a sacarlos porque, porque no fue ni por castigo que los sacó del jardín del Edén. Si revisas bien y lees tú, no lo que te han dicho, lo que has visto en películas, no, lo que dice la Biblia. Dice claramente que vamos a sacarlos porque no vaya a ser que coman del árbol de la vida y lleguen a ser como nosotros, personas pensantes y personas eternas. O sea, quiere decir que no éramos ni pensantes ni éramos ni eternos. Eso es lo que dicen las escrituras. Yo no estoy inventando nada, ustedes lo pueden ir a leer. Ahí dice así, ¿verdad? Entonces, Él los maldice, trabajarás con sudor de tu frente y la serpiente te arrastrará. O sea, Él dice, serpiente te arrastrarás. O sea que la serpiente no se arrastraba. Si era tan preciado para Dios, Él que habían fallado y que habían echado a perder la creación y todas esas cosas, ¿por qué más adelante Él seguía recibiendo a Satanás? Como cuando Satanás se presentó cuando dice que se presentó y que le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Y se pusieron a debatir ahí y se aventaron la apuesta. Que dijo Jehová, bueno, pues órale, tiéntalo y vas a ver que no, se va a mantener. Y el otro, no, pues vas a ver que no. Y que si le tocas esto y que si le toca al otro, bueno, nomás respétale la vida. Y ahí estuvo ahí, dándole importancia a un ser, porque dice que entró, cuando los hijos del hombre entraron, cuando los hijos de Dios entraron, ahí vas, ese ser que después le llaman Satanás. Entonces, regresando a lo del pecado original, que dicen los cristianos que ahí nació, pero si ustedes ven la Biblia, en el Antiguo Testamento, que es el que le llaman, después de ese suceso, Jehová siguió en comunión con ellos. Dice que hasta les tejió ropa, los sacó porque, pues, para que no comieran del otro árbol. Y nunca ahí se reabundó en eso. Porque al momento de que ya comieron del árbol del conocimiento de la vida, entonces el problema es de que ya tienes el conocimiento de lo bueno y lo malo, entonces ¿por qué haces lo malo? Y es donde entra pecados personales, no el pecado heredado. Porque quiere decir que desde entonces con el Adán y con la Eva no se heredaron ese pecado, según los cristianos. Pero si te vas a la Biblia, dice que los pecados de los padres son de los padres y los pecados de los hijos son de los hijos. Dice Ezequiel 18, el 19 al 20. Y vamos a leerlo. Yo, amigos, yo no soy un erudito de las escrituras ni nada. Simplemente me informo también en videos de YouTube con el profesor César Silva, con filosofía judía y con todas esas cosas. Y voy contestando las preguntas que yo siempre me he hecho y que los pastores, sacerdotes, rabinos, nadie me los había contestado. Entonces, vamos a ver lo que dice Ezequiel
18, ¿sí? Que es dice, mira, vamos a leerle desde Ezequiel 18, vamos a leerlo desde el 17, un poquito más. Dice, apartaré su mano del pobre, interés y usura no recibiré. Guardaré mis decretos y anduviere en mis ordenanzas. Este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Mira, me llamó la atención uno más arriba. Dice, ni oprimiré a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos. El hambriento diera de su pan y cubriere con vestido al desnudo. Apartaré su mano del poder, interés y usura no recibiréis. Guardaré mis decretos y anduviere en mis ordenanzas. Este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojo y violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque él hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y lo cumplió de cierta manera. Y por si no queda duda, y si queda alguna duda, rematamos con el 20 que dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no lleva el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Esto está escrito así como lo acabo de leer. Estará bien traducido, estará mal traducido. Yo me baso en lo que está escrito aquí en Ezequiel 18. Y eso quiere decir que, pues no sé si quiera decir, lo está diciendo. Que lo que hizo Adán es de Adán. Lo que hizo Eva es de Eva. Lo que hizo Caín es de Caín. Ahora faltaría que hasta estuviéramos pagando pecados de Caín. Eso es lo que dice. Que los padres no heredan el pecado de los hijos, que el hijo no paga por el padre, ni el padre paga por lo que haga el hijo. Cada quien paga lo que se come. ¿Sí? Oye, Ricardo, pero es que el perdón viene a través de Jesús y el perdón viene también a través de Dios, que es lo que manda el Antiguo Testamento, ¿sí? Y vamos a leer, mira, a ver si lo encontramos. Es Deuteronomio 31:2. Luego batallo un poco porque yo no soy muy, pero Deuteronomio está más para acá. Aquí encontramos a Deuteronomio 31 al 12. Miren, dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepientas en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieras a Jehová tu Dios y obedecieras a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiese esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. Y de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que tus padres. Si te arrepientes, te recoge de nuevo y te perdona. Ese es Deuteronomio. Por eso los judíos no creen, no toman en cuenta el pecado original según. Vamos entendiendo que mismo Jesús
hablaba de hacer las cosas bien. De hecho, él lo mostró a través de su caminar en esta tierra, a la misión que tuvo. Más que los milagros, el objetivo de Jesús era mostrarte el camino con el cual puedes llegar al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí, mostrarte el camino. ¿Cuál era el camino? El camino era de la acción, de ver al pobre, de asistir a la viuda, de ver al leproso, de ver a la prostituta, de reunirse con todas las cartas gachas que había en ese tiempo. Él no quitó a nadie, él incluía, no excluía. Él hablaba de la salvación en ese tiempo, él no hablaba de la salvación, sí, que ibas a ser salvo, sí, pero no redundó en eso. Él redundaba en las acciones. ¿Eh? Si alguien te hace algo, perdónalo 7,000 veces, 7 veces. Y si te da una mejilla, pon la otra. O sea, ya no la hagas de tos. Y mira, ¿sabes por qué? Porque él buscaba la salvación igual que los judíos, porque Jesús nació y murió judío. Él nunca anduvo así de chapulín en religiones así como Tulancingo. Ajá. Entonces, vamos a buscar un subtítulo que tenemos aquí. ¿Qué dice este? Vamos a ver qué dice Lucas 19. Para que veas la salvación de la cual hablaba Jesús. Y cómo se conseguía y para cuándo era la salvación. Porque los judíos dicen que la salvación es hoy, poner a salvo a alguien, rescatar a alguien, liberarlo de alguien. Entonces, vamos a ver lo que dice Lucas 19. Discúlpenme que luego uso lenguajes medios del mundo, como dicen, ¿no? Pero yo no soy religioso. Yo creo en Dios, en el Altísimo. Y sé que esta es palabra, la gente que escribió esto se inspiró en Dios, no Dios los inspiró a ellos. Entonces dice ya Lucas 19. Vamos a verlo. Aquí habla de, mira, 19 dice, habla de Zaqueo, un vato que era rico, aparte que estaba bien chaparro. Mira, Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, no era cualquier vato, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol, imagínate, se subió a un árbol, sicomoro imagino que es el árbol, para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario, dice, es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron, ya sabes, todos murmurando, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pues Jesús vino a buscar a los pecadores. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué llegó la salvación a esa casa? Por lo que hizo. ¿Puso fe? ¿Regresó? Lo que les había fregado a algunos, cuadriplicado, ¿sí? Cuadriplicado.
y dio la mitad de sus bienes a los pobres. Y eso se contrapuntea con lo que enseña Pablo. Porque Pablo dice que la salvación en Romanos 3:28 y en Gálatas 2:10, 2:16 dice que la salvación es por obras. Pero dice algo bien chistoso. Si lo leen si se dan la tarea de buscarlo y lo leen, van a ver que dice que llegamos a la conclusión. O sea que ellos mismos resolvieron que era por obra. Dice, llegamos a la conclusión. No fue revelación, no fue mandato, no está en ninguna ley según ellos. Dice, llegamos a la conclusión que la salvación es por medio de obras y no por la ley, dice, no por la Torá. Eso dicen ellos en el Evangelio, porque es el Evangelio de ellos, la idea de ellos. Ellos hicieron a un lado a Jesús, nomás lo agarraron de estandarte. Se olvidaron del Jesús histórico, se olvidaron del propósito de Jesús, se olvidaron de su manera de ser, de su esencia, se olvidaron de lo humano que era Jesús. Se olvidaron, se enfocaron más en los milagros, se enfocaron más en sus ideas, metieron sus ideas. Por eso se fueron a la Biblia hebrea y la tergiversaron toda. Por eso inventaron el diablo, inventaron el infierno, inventaron cuanta otra cosa. Si ustedes revisan bien, ninguna de las profecías se han cumplido de las del Nuevo Testamento. Ninguna. ¿Qué decían los testigos de Jehová? Que en el 14, en la Guerra Mundial, se iba a acabar. Y luego que no, que con la pandemia, y luego que te van a meter un chibi, y luego que con el calendario maya ahí. Entonces, sacan un libro que no querían aceptar, que es el de Revelación, donde dicen cómo va a ser el fin del mundo y los nuevos tiempos, cuando en realidad ese libro se enfoca al momento que estaban viviendo esa parte de los cristianos que estaban en nacimiento, Pablo, Pedro, Juan, todos los que andaban expandiendo el mensaje, creando su iglesia, es lo que ellos vivían. El 666 no es más que el número descifrado de Nerón, el que los atacó en ese tiempo, porque hablan que caerá Babilonia la Grande, y Babilonia la Grande ya no existía en ese tiempo, porque Babilonia la Grande había sido una gran opresora de hebreos, igual como estaba haciendo Roma. Entonces, todo en aquel tiempo te agarraban, te cortaban la cabeza, si sabían que eras cristiano, entonces todo tenía que ser en claves, en el momento. Las profecías que se hablan ahí eran profecías del momento. Es una copia como de Daniel, Ezequiel, Jeremías. Quisieron darle un modo así judío, no sé, porque dice cosas descabelladas. Pero tú puedes tener tu propia opinión. Eso es lo que yo veo, eso es lo que yo leo, eso es lo que yo me he documentado. He leído libros, he visto, he estado en videos aquí en el YouTube, hay videos de que se dedican a examinar las escrituras a través de eh, de la historia, a través transportándose al tiempo, los modismos y todo como era en aquel tiempo. El cristiano terrorea, se basa nomás en el pecado y que el pecado y que la ley y que eres maldito al haber nacido de Eva, ya eres pecador, ya naciste con el pecado, que te vas a ganar la salvación por medio de creer en el Señor Jesucristo, por medio de hacer cuando en realidad, ¿sí? Si nos vamos bien, y nos vamos bien, porque ya leímos donde los padres no heredan el pecado a los hijos ni los hijos a los padres, y que Dios perdona los pecados. Bueno, supongamos que no es cierto.
Supongamos que Jesús vino para librarte del pecado, entonces ya nos libró del pecado, ¿sí? Entonces, ¿por qué dicen que seguimos teniendo pecado? Cuando nacemos con el pecado original. Pues entonces, ¿a qué vino Jesús? Según ustedes también, porque ahí se contradicen. Jesús vino, mira, vamos a ver si lo encontramos. Vamos a buscar Juan 1:29. Juan 1:29. Vamos a ver qué dice Juan 1:29. No, Juan 1:29, sí, 1:29. Dice, no, aquí ando muy lejos. Vamos a Juan 1:29. Vamos para acá, aquí veo. Juan. ¿Dónde andas, Juan? Ya te encontré, Juan. Mira nada más. San Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hay otras citas que no las tengo apuntadas, que no las he buscado, que también te hablan que al morir Jesús tú quedaste limpio del pecado, porque pecó Adán, que era un hombre perfecto según, porque Adán no era ni un hombre perfecto. Y él fue el que pecó. Entonces viene Jesús, un ser perfecto, y se hace el cambalache místico. Se hace el cambalache. Bueno, ahora yo entrego a mi hijo, lo mato. Fíjate nada más. Lo mato para borrar el pecado original. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que tú estuvieras salvo. Entonces tú vas a pagar, si tú te mantienes recto, justo, ecuánime, tu vida, tus pecados no son adulterio, tus pecados no son fornicación, tus pecados no son asesinato, tus pecados no son todos los demás pecados por alguna mentira o por alguna falsedad, algo, esos son tus pecados, no el pecado grandototote que te quieren meter los cristianos, porque eres libre, porque según ellos mismos también Jesús murió por ti, Jesús te dio la salvación, ellos mismos lo dijeron, lo escribieron, pero luego se lo brincan, porque naciste pecador, porque no hay bueno, ni siquiera uno, y porque dice, la maldición perseguirá al hombre por 3 generaciones. Sí, la maldición, cuando alguien maldice, pero no el pecado no es heredable. No fue Satanás, fue una serpiente que por algún motivo hablaba, porque no redundan, hubieran dicho, oh, es que la serpiente me dijo que si comía del fruto, Jehová le hubiera dicho, pero ¿cómo te dijo, güey, si la serpiente no habla? No, o sea, él luego entendió que la serpiente hablaba y dijo, sí, resultó ser uno de los animales más listos. Y entonces el cristiano se mete y empieza a buscarle. ¿Y sabes dónde busca? En el Nuevo Testamento, que está mal traducido, que está mal enfocado, que cambian las letras, que cambian que ponen donde no hay, y le dices algo muy claro al pastor, y se avienta 2 horas, y se va a Mateo, y se va a Marcos, y se va a Romanos, y se va maroma y cae donde mismo. Y cuando ya no puede, te dice, hermano, revise su fe, hermano, los hilos de Dios son misteriosos. Cuando ya te dice eso es que ya no supo ni qué decirte. La Biblia es clara, es clarísima.
no está en clave, no está en nada, es clara. La Biblia no es un libro santo, como no es la Taná, como no es... los judíos no creen que su libro sea santo, sagrado, escrito por el mismísimo Dios. Y aunque así fuera, no le dan el énfasis que le da el cristiano. Los judíos esperan al Mesías, lo esperan, ¿sí? Pero ellos creen que el Mesías va a ser alguien, dicen que va a ser alguien que va a traer paz y no sé qué onda. Y dice que no va a haber modo de cuestionarlo porque va a ser muy claro. Por eso dicen que Jesús no es, porque, o como los testigos de Jehová, a veces vienen a visitarme y luego me dicen que porque el mundo va a cambiar, porque mira el mundo en que vivimos, y yo volteo y veo el mundo en que vivimos y el 85%, 90% de la humanidad es gente buena, trabajadora, dedicada a sus hijos. Hay países como Noruega, como Dinamarca, como países, Estados Unidos tiene no sé cuántos millones de cifras, son de gente que en alcohol, drogas, sí, pero ¿cuántos millones no son? En Canadá, hay países, Australia, hay países que se vive casi perfecto. Y todo el problema que era ahorita el mundo, la mayoría, viene de los creadores del libro, de los que habla la Biblia. Siguen igual. Acaban de matar a 63 personas en Rusia, en Moscú creo. Unos islamitas, un grupo terrorista, porque Alá les mandó. Hazme todo el favor. Igual como antes. Grandes masacres en la Biblia, grandes masacres y genocidios en nombre de Dios. Porque no pueden reconocer que fue el ser humano el que lo hizo y lo pensó y lo planeó y lo ejecutó. Y como era algo sangriento, más fácil echar la culpa a Dios. Echar la culpa a Dios. Entonces esa parte del cristiano no, por eso no vive libre, porque vive oprimido, le echan cargas y cargas y cargas, cuando el judío vive libre, filosóficamente libre, debate lo que no entiende, lo debate. Acá no puedes debatir. ¿Cuántas ramas de la religión cristiana han salido? ¿Cuántas traducciones han hecho al Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento? Todas las religiones tienen su propia Biblia, a excepción, bueno, de los cristianos, a excepción de los mormones que crearon su propia Biblia, mira, crearon sus propios escritos, basados en una doctrina que si el Nuevo Testamento no encaja con el Antiguo, pues el mormón menos. Entonces, una rama del cristianismo, un capítulo, lo entienden de una forma y otros lo entienden de otra forma y otros de otra forma. El mensaje, se escudan diciendo que el mensaje es el mismo. No, lo tergiversan al cambiar la esencia de las palabras, porque las cambian, porque si sacas la traducción hebrea original, hay palabras que nada que ver. Yo no soy anticristiano, yo reconozco a Jesucristo, ¿sí? Por lo que está escrito lo quiero reconocer como hijo de Dios. Y reconozco a Dios, al Altísimo del que habla la Biblia, al Altísimo. Porque Jehová es el Dios de Israel. Él lo dice toda la Biblia. La Biblia, esto es un libro escrito para el pueblo de Israel, leyes para el pueblo de Israel. Los testigos de Jehová ni los topa, porque no son su pueblo es el de Israel. Hay una parte ahí de la Biblia que dice que
los dioses o el Dios Altísimo le heredó esa parte, la tribu de Jacob. Es un abismo entre el judaísmo y el cristianismo. Y les guste o no les guste a los cristianos, la mitad de su Biblia es hebrea. Ellos aquí tienen la Torá y aquí tienen el Taná. Y de ahí quisieron hacer una mezcla para querer juntar los dos libros, pero no les ha resultado. A lo mejor sí con el dogma y con el bla bla bla, se llevaron arroyo a miles, un pequeño pueblito así pequeño cambió la historia del mundo agarrándose de una figura que era Jesucristo, que lo que él enseñaba era una cosa y lo que estos hombres enseñan es otra, pero como lo enseñan en el nombre de él y como lo enseñan a través de un libro que te dijeron que era sagrado, pues tú ya no refutas nada, a todo dices amén, no digas amén a todo. Cuestiona, pregúntale a tu pastor, métete a la Biblia, lo que dice, lo que tú crees, exponlo. Pero objetivamente, analiza todo con tu sentido común, con tu idea, con tu inteligencia. Saca tus propias conclusiones. Eso es lo que yo he hecho, lo que ando haciendo. Tantas preguntas que yo tenía, porque yo no me tragaba todas, ¿eh? Entonces, cristianismo y judaísmo, cosas muy diferentes. Antiguo y Nuevo Testamento, cosas muy diferentes. El Nuevo Testamento lo trataron de hacer una guía mundial y el Antiguo Testamento está basado en el pueblo de Israel nada más. Yo soy Ricardo Martínez. Yo te invito a que te suscribas a mi canal. Un canal loco, hablo de religiones, luego hablo de Alcohólicos Anónimos, luego hablo de cuando fui a las raspas, luego subo tutoriales. Así soy, ¿eh? Así he sido siempre. Soy una persona que estoy encontrando la libertad a través de entender las escrituras como dicen, no como me lo dicen, ¿eh? Tengas un bonito día. Que el Altísimo te bendiga a ti y a tu familia, ¿eh? Que lleve la sanación, si es necesario, en tu hogar. Que lleve el entendimiento, que lleve la fe. Pero sobre todo, que lleve esperanza. Que tus hijos sean hijos de bien, sean hombres de bien, ¿eh? Que Dios te dé salud, te dé mucha vida a ti y a todos los que te rodean. Eso es lo que yo deseo para todos ustedes. Yo soy Ricardo Martínez Muñiz y me dicen el Padre.